congeló. Sacan 3 culebres. ¿Me oyen ahora? Sí. Sí, bueno. Perfecto, sí. Vamos a hacer una variación. Vinimos hablando de dolor, de los distintos tipos de dolor, de depresión, de la importancia del tratamiento de la depresión en el dolor, de cómo todos somos seres humanos y nadie puede estar contento cuando lleva 10 años con dolor, que el paciente tendría una gran ayuda si pudiéramos enseñarle esto y, digamos, tratar ambas situaciones a la vez, ya que somos uno solo, y eso mejoraría el resultado del dolor y de todos los aspectos biológicos. Entonces, explicamos eso, la relación de cómo el humor y el dolor están, digamos, interpretados en el cerebro por los mismos centros, y hoy tenemos la suerte de que Valeria Maimone, que es licenciada en psicología, que me ayuda hace más de un año con los grupos, y que, bueno, tiene una muy buena trayectoria en este aspecto y es reconocida por la Sociedad Argentina de Reumatología, nos hable de cuál es la herramienta que más se usa en la clínica de, digamos, clínica médica y clínica reumatológica, las clínicas del dolor, o sea, en la atención cotidiana del dolor, y de qué se trata, porque todo el mundo escucha hablar de la terapia cognitiva conductual, pero no sabemos qué es. Entonces, Valeria nos va a explicar para que tengamos idea y para que sepamos qué tipo de ayuda buscar. Esta es una terapia breve, digamos, a menos que la persona quiera seguir con una terapia más profunda, enfocada en el dolor. Y la mejor para hablar de esto es Valeria en este momento. Así que bueno, te escuchamos, trata de ponerte de cerca que se oiga bien. Sí, primero, sí, chequeemos eso, que se escuche bien, si no uso los auriculares. A mí me resulta un poquito más cómodo así, pero cualquier cosa me avisan, ¿sí? Bueno, un placer, Doc. No sé si soy la más indicada, pero al menos le ganas y mucha vocación a esto de acompañar y de ayudar en el dolor, ¿no? Con todo lo que venimos charlando, todo lo que la DOC viene desarrollando en las últimas reuniones, en los últimos encuentros, y justamente, bueno, la intención hoy es brindarles algunos conocimientos en relación a en qué consiste la terapia cognitivo-conductual, y algunas herramientas que es ponerle nombre a algo que en realidad venimos haciendo desde la experiencia, ¿no? Desde la práctica, porque bueno, todas estas reuniones tienen bastante que ver con eso también, ¿sí? Y después, bueno, también vamos a compartir algunos ejemplos en relación justamente, bueno, a cómo piensa la terapia cognitivo-conductual las intervenciones en estos casos en particular y en general en todo lo que refiere a los tratamientos psicológicos. Creo que tengo autorización para compartir pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, entonces la propuesta justamente tiene que ver con eso, entonces, con qué es la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver si... Bueno, vamos a hablar entonces de qué es la terapia cognitivo-conductual. Acá están las siglas que las ven por todos lados. Ahora, a partir de hoy van a saber de qué se trata. ¿Cuáles son las claves de la terapia cognitivo-conductual? Bueno, a partir también de lo que venimos desarrollando, destacar cuáles son las emociones más frecuentes relacionadas con el dolor, porque hay muchas, las venimos desarrollando, trabajando, y sobre todo en este momento, en este entorno de pandemia, y bueno, también todo lo que venimos experimentando, estas emociones están exacerbadas.
Y a partir de, bueno, determinar un poquito estas emociones más frecuentes, ¿qué estrategias puede brindarnos entonces la terapia cognitivo-conductual? Y bueno, y al final, como siempre, un espacio para intercambio, para alguna consulta que pueda surgir. Bueno, ¿qué es la TCC entonces? Sabemos que en la psicología hay diferentes orientaciones, bueno, todas aportan desde un lugar una mirada del individuo, del sujeto. Lo interesante en esta propuesta es que surgió a partir del modelo teórico del aprendizaje, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los principios del condicionamiento clásico. Seguramente en alguna oportunidad habrán escuchado las pruebas de Pavlov, ¿no? En relación a esto del estímulo-respuesta y estas pruebas que hacía con el perro, ¿no? Y la campana y el alimento. Bueno, se basa en principio en algunas orientaciones o inicios del conductismo, pero suma también lo que es el condicionamiento operante, que tiene que ver con el refuerzo positivo, y el aprendizaje vicario, que es esto que también la doc viene hablando mucho, ¿no? En relación a esto del aprendizaje social y al aprender por imitación, y esto de que el comportamiento también se contagia, ¿sí? Desde la niñez hasta la actualidad, digamos, un poco también la propuesta de estos espacios tiene un poco que ver con eso, ¿no? Bueno, otras de las cuestiones destacables de este tipo de terapia, y que yo entiendo que por eso tiene tanta aceptación en la comunidad médica científica, es que utiliza el método científico para probar, digamos, la eficacia de sus técnicas a través de la investigación, ¿sí? Bueno, algunos nombres acá simplemente para que los tengan presentes, quizás les suenan. Bueno, Skinner principalmente y Salomón y Lindsley en 1950 aportaron esta mirada a partir también de esto que les contaba del conductismo, y los principales, digamos, precursores entonces de unificar lo cognitivo con lo conductual son Beck y Ellis, que en 1970 tomaron también las influencias de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, el tratamiento de la información y la ciencia del lenguaje. Pero, ¿por qué nos interesa, digamos, esta técnica, digamos, este tipo de terapia? Porque toma al individuo en sus tres componentes, ¿no? El pensamiento, la emoción y la conducta. Y esto supone que si hay algún cambio en algunos de estos tres componentes, directamente o inevitablemente implica un cambio en los otros dos. Entonces, cuando trabajamos sobre entender de algún modo cómo funcionan los pensamientos, es justamente para, de alguna manera, intervenir sobre la emoción y la conducta, y viceversa, porque esto no es causa-efecto, ¿no? El huevo o la gallina, pero digo, ¿qué está primero? Lo que implica acá es que cualquier modificación, tanto sea del pensamiento, la emoción o la conducta, tiene sus influencias y su interrelación. Bueno, ¿cuál es? ¿Puedo ahí poner un bocadito? Sí, claro. Sí, sí. O sea, cada vez que nosotros recordamos algo, nuestra circunstancia actual ha cambiado, porque si yo lo recordé hace 3 meses, era una manera de mirar las cosas, pero en estos 3 meses me pasaron determinadas cosas que hacen que hoy vea ese recuerdo o lo interprete de una manera diferente. A eso se está refiriendo, ¿no? Que podemos modificar en base a la realidad actual, en base a lo que nos van enseñando o vamos aprendiendo. A eso se refiere. Sí. Sí, justamente con este concepto del aprendizaje dinámico, ¿no? Que no es algo que es estanco, sino que se va retroalimentando constantemente. Por eso decíamos al inicio, las recomendaciones desde la psicología era aprender nuevas rutinas, aprender nuevos hábitos, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, con que tenemos esa
permeabilidad o esa versatilidad para aprender, así que tal cual es así. Bueno, ¿cuáles son las claves de la terapia cognitivo-conductual? Como decía la doc al inicio, en atención primaria de la salud es muy importante. En España hay muchísimo desarrollo en los equipos de salud en lo que refiere a atención primaria. Acá todavía nos falta un poquito más, pero sí las intervenciones, digamos, o la formación en esos espacios de primeras consultas, o de los médicos de familia, los clínicos, o en este caso, la reumatología también tiene muy en cuenta que hay que atender a otras cuestiones, no solamente a lo fisiológico. Y entonces, desde esta orientación, la clave, o alguna de las claves, es justamente focalizar en áreas específicas y consignarlas en la historia clínica, estas preguntas adicionales que habitualmente se hacen, ¿no? Y esto se basa también en un tipo de vínculo, de relación terapéutica, que también hablamos en otras oportunidades, en relación a esta relación colaborativa, basada en una escucha activa, en una empatía cognitiva, ¿sí? Y también planteo de objetivos puntuales, ¿no? Por eso se habla de una terapia pautada en tiempos, o quizás en objetivos también, con tareas para la casa, y cierto feedback también de cómo evolucionan los pacientes. Acá les quería simplemente, a modo de recordatorio, porque son 3 conceptos que acompañan, digamos, la intervención, que tiene que ver con esto que les decía, de la empatía, que es esta capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. La escucha activa, que bueno, tiene que ver también con esto de escuchar más allá de lo que dice el paciente, de interrogar, repreguntar, ¿no? Y la asertividad, que bueno, es hacia lo que tendemos en cuanto a la comunicación como lo más efectivo, lo más ideal, que tiene que ver con esta actitud de poder expresar un punto de vista de modo claro y respetuoso, ¿no? Esto muchas veces en ejemplos que hablábamos allá en el aula 8, del piso 8, que la extraño, estas cuestiones, ¿no?, en relación a cómo manejarnos frente a conflictos familiares, o conflictos con algunas personas, o en el trabajo, ¿no? Esta cuestión de intentar ser asertivos, digamos, en contraposición bueno, a ser agresivo en la comunicación, o transmitir todo el enojo a través de esa comunicación, o bien, bueno, omitir, ¿no? O sea, inhibirse tampoco es una respuesta, digamos, asertiva en ese caso, porque no podemos decir lo que nos pasa, ¿no? Bueno, otra de las claves, ya digamos en el ámbito no solo de la atención primaria, sino en el ámbito también terapéutico, desde el punto de vista de un encuadre terapéutico en un espacio psicológico, es entender el tema definiendo áreas a evaluar, ¿no? Entonces, un poco los tips o las áreas en las que se orienta la TCC, es el análisis funcional de la conducta. Y esto es ni más ni menos que esto que explica acá, ¿no? Pensar un poco el contexto, la situación disparadora, qué es lo que está, digamos, en este momento, bueno, en boga, pero el tema del estrés, o cómo está dado el contexto, qué pensamientos tiene la persona cuando se acerca a esa situación, ¿no? ¿Qué pienso acerca de lo que está pasando? ¿Qué siento? O sea, cuáles son las emociones, y qué hago, ¿no? La conducta. Y esto se relaciona también al efecto posterior, ¿no? A esto de las consecuencias. Muchas veces también se repregunta, o esto de visualizar con el diario del lunes, ¿no? ¿Qué es lo que uno hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿No? Justamente para aprender y para cuestionarse o interrogarse acerca de si hay maneras o un aprendizaje respecto de cómo hacer mejor, digamos, o cómo responder, o tener una respuesta más asertiva a esa situación, ¿no? Porque, bueno, acá hay algunos... Sí.
Sí, no, que quería para que el paciente tenga una idea, Sí. esto a lo que nos sirve en la práctica diaria de la consulta es que cuando llega un paciente que dice no puedo más, me duele todo, y no especifica en qué lo puedo ayudar y se ve que está mal y depresivo, a veces esa carga que pone y ese reclamo difuso hace que el médico que tiene poco tiempo, que está apurado, que a lo mejor no está tan preparado en los aspectos sí, se sienta completamente abrumado o sobrepasado. Entonces, esa situación de la gran demanda del paciente y el médico que está enfocado en otro aspecto va a llevar a la frustración inevitable. Entonces, nosotros lo que hacemos dentro del espacio de los miércoles es enseñarle al paciente que es cierta su situación, pero le está pidiendo algo a otra persona que es una persona, por más médico que sea, y que él tiene que fijarse, focalizar en la demanda para que pueda haber una posibilidad de éxito. Entonces le enseñamos qué es lo que le está pasando más difícil que lo habitual en este momento, cuáles son sus pensamientos y emociones para que vaya con algo concreto para que sea posible que el otro le brinde una ayuda. Porque ni el médico es la mamá, ni es Dios, y también se siente sobrepasado como se siente el paciente. Pero si ambos entienden esta situación, es posible que se puedan poner juntos como seres humanos para poder hacer algo positivo con este vínculo, con esta reunión, sabiendo que el paciente necesita y que el médico tiene voluntad de ayudar, pero tiene un límite. Entonces eso hace que el paciente no se sienta tan frustrado y pueda obtener una ayuda real. Gracias, perdón. No, por favor, al contrario. Sí, esto me viene ahora a la cabeza esa reunión que tuvimos acerca de la empatía, que bueno, la empatía es bidireccional, ¿sí? O sea, que el paciente también entienda esto que hablábamos de el contexto, digamos, del profesional de la salud también, que bueno, interprete ahí tiempos acotados y bueno, todo lo que refiere al sistema de salud, y también habla, digamos, de una empatía y de un ponerse en el lugar del otro de ambas partes, ¿no? Por eso también se recomienda en esto de la relación médico-paciente tener, preparar la consulta, y no solo el profesional, sino el paciente también, anotarse las preguntas, bueno, todo esto que también hablamos en alguna oportunidad. Así que bueno, hablando un poco de esto, de reinterpretar qué pasó en esa situación, volviendo a esto de las consecuencias o cómo me encuentro después de haber actuado así, algunos ejemplos es que frente a la ansiedad se puede dar el escape o la evitación, y en la depresión la inhibición conductual, pero después los vamos a ver en unos ejemplos un poquito más adelante. Y bueno, y esto que venimos también hablando en esto de la relación médico-paciente o la relación profesional de la salud-paciente, supone conocer al paciente al margen del problema, esto no de la historia de aprendizaje, las variables biológicas, el estilo personal, las habilidades propias. Bueno, por eso decía al inicio que bueno, vamos a ir de la práctica a la teoría y le vamos a poner nombre a algo que se viene haciendo hace muchísimos años en clínica. Yo hace poquito que estoy, pero bueno, esto de la educación del paciente tiene un poco que ver con esto, ¿no? Y es la herramienta terapéutica fundamental en la TCC. En lo que refiere, digamos, a la especialidad en particular, brindarle conocimiento de la enfermedad, signos, síntomas, efectos adversos, la participación en la toma de decisiones, la adherencia, el autocuidado, todo lo que ustedes ya conocen, que se viene haciendo hace bastante tiempo, tiene que ver con esto, ¿sí? Con brindar, digamos, algún tipo de sensación de control sobre lo que se está vivenciando, ¿sí?
conocer aquello que está pasando, cuáles son los síntomas posibles, cuál es el tratamiento, frente a qué me voy a encontrar, ¿sí? Y lo mismo refiere para cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y cómo se relacionan nuestros pensamientos, emociones y conductas. Esto es la psicoeducación, y cómo, digamos, estas emociones intervienen también en la experiencia o en la percepción de la enfermedad y del dolor y de, bueno, de los, quizás los brotes, las crisis, ¿sí? Que es todo lo que venimos hablando hasta acá. Entonces, en definitiva, consiste en explicar el funcionamiento y el mantenimiento de un cuadro clínico, así también como de los procesos psicológicos involucrados y sus efectos. Esto sería la psicoeducación. Y la educación del paciente, que las destaco como la herramienta terapéutica fundamental en este tipo de terapia. Bueno, acá simplemente un repaso, que es algo que venimos, que la doc viene dando en las charlas anteriores, pero como para rescatar o hacer un recorte de cuáles son las emociones más frecuentes, hablamos entonces de la angustia y depresión, de la ansiedad y los miedos, y del enojo, y cómo estas emociones están interrelacionadas entonces con el dolor crónico, ¿sí? Bueno, acá está la descripción, pero ya lo venimos hablando, ¿no? Con qué refiere el enojo desde el punto de vista de las manifestaciones emocionales, esto del aumento de la tensión, la irritabilidad, la dificultad en los vínculos, en la angustia, bueno, todo lo que tiene que ver también con la apatía, el decaimiento, los trastornos del sueño, que hoy están, bueno, también exacerbados. En la ansiedad y los miedos, las interpretaciones estas amenazantes anticipatorias, que ya dimos varios ejemplos, ahora en un ratito les voy a dar también, pero es esto de me voy a contagiar, me va a pasar a mí, ¿no? Toda esta cuestión de anticipatoria catastrófica. Bueno, y lo que indica de algún modo esta influencia de las emociones relacionadas con el dolor, hay algunos estudios que indican, ¿no?, que la presencia de las emociones, esta teoría habla de negativas, a mí me gusta hablar más de displacenteras, porque también vimos que estas emociones tienen una función de defensa o, ¿no?, de anticipación, de alerta, entonces hay una función ahí que es buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos, profesor, que lo estoy viendo al profe Norberto. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buen día. Vamos a seguir con la charla. Bueno, y estas emociones, como sabemos que tienen también una función, a mí me gusta hablar un poco más de emociones displacenteras, ¿no?, que cuando se exacerban y cuando influyen de algún modo desfavorable, porque no solo que restan la calidad de vida del paciente, sino que, bueno, predice esto de mayores niveles de dolor o de percepción del dolor, o la disminución del umbral de dolor, como, bueno, en la fibromialgia es tan característica, ¿sí? Y bueno, y esto del dolor crónico, que obviamente tiene que ver también con esto del periodo de estrés prolongado, en este momento por eso hay tantas técnicas o propuestas para continuar, digamos, en movimiento, para intentar generar bienestar, ¿no? Porque el estrés no se define solamente por los factores externos, aunque en este momento está obviamente incrementado esto de la cuestión amenazante, o el tema del aislamiento, las exigencias, la convivencia, incertidumbre, ¿no? Todas estas cosas que venimos hablando, pero sí es importante que, bueno, un poco desde el concepto del modelo biopsicosocial del dolor crónico, que ya lo vimos en una charla anterior, entender cómo estas emociones también se relacionan, de algún modo nos da una buena noticia, que es influir sobre alguna de estas emociones, o trabajar o hacernos cargo de esas emociones, de eso que nos pasa, nos va a ayudar también a mejorar la experiencia o la percepción del dolor, ¿no? Porque también dijimos que el dolor era subjetivo. Bueno,
Acá hay algunos ejemplos muy cotidianos que bueno, alguno lo traté de adaptar un poquito. Por ejemplo, algo puntual, ¿no? Desde el punto de vista de esta mirada de análisis funcional. ¿Qué hace un profesional cuando llega al paciente y le dice me duele o me pasa tal o cual cosa, ¿no? Bueno, primero interrogar cuál es la situación. En este ejemplo, por ejemplo, estar delante del ascensor, ¿cuál es el pensamiento que aparece? Se va a caer el ascensor, me voy a morir, ¿no? Acá la emoción que se denota o prima es la ansiedad, ¿no? Y esta cosa anticipatoria que les decía de me voy a morir o se va a caer. Y entonces la conducta, que en este caso sería, bueno, evitativa, es ir por las escaleras, ¿no? Porque por miedo de que el ascensor se vaya a caer. Y acá, bueno, yo puse, ¿no? A riesgo, por ahí uno en ese día está con dolor y arriesgarse a ir por las escaleras, por no enfrentar esa situación, ¿no? Bueno, la consecuencia inmediata, digamos, esto es el alivio a corto plazo, esas son las siglas ACP, es justamente ese alivio pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo un problema, sino que lo estamos manteniendo, porque la próxima vez que tenga que usar el ascensor va a ir nuevamente por las escaleras. Aunque viene bien por lo aeróbico, ¿no? Pero acá estamos hablando de otra cuestión, ¿no? De la inhibición, de no poder hacerlo. Bueno, y acá lo que se plantea es un posible tratamiento en relación a técnicas de manejo de la ansiedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero algunas ya las estuvimos charlando en otras oportunidades, y esto de la interrogación o la discusión cognitiva, que es justamente esto, ¿no? Repreguntar cuál es el pensamiento, por qué, si interpreta por qué le pasa, ¿no? Y un poco esto de establecer alguna otra opción posible, alguna otra alternativa más saludable, ¿sí? Esto sería la discusión o la reestructuración cognitiva como como técnica o como estrategia de la TCC. Otra situación puede ser llamada de una amiga para dar un paseo, para merendar, bueno, ahora no podemos, pero digamos, puede ser una situación cotidiana. El pensamiento es no tengo ganas, no me gusta, me va a preguntar cómo estoy, si me duele, no me quiero arreglar, bueno, ¿no? Todo esto como pensamiento. Bueno, la emoción que subyace acá es esto de la tristeza, el cansancio, el decaimiento, ¿no? Si estamos hablando de un cuadro o una sintomatología depresiva. ¿Cuál es la conducta, es decir, la respuesta al comportamiento? Lo que va a pasar es decirle que no. Le digo que no a la amiga. Y me quedo tirada en el sillón. Bueno, esto trae entonces la consecuencia inmediata o a corto plazo del alivio, ¿no? Bueno, le digo que no, listo, ya está, lo resolví. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Que es esto, ¿no? El mantenimiento del problema. ¿Por qué? Menos actividad, menos vida social, ¿no? Entonces, esto que hablamos también de aislarse, ¿no? De los cuadros depresivos, ¿no? Por no, quizás en el momento inicial del diagnóstico, o si, bueno, están muy abatidas en relación al dolor y demás, retraerse, ¿no? Y no querer salir. La verdad que esto lo único que logra al mediano y largo plazo es incrementar el problema, que en este caso sería la depresión, ¿no? Y el tratamiento es similar, solo que acá se aporta una técnica más que es la resolución de problemas, que se las voy a contar ahora en las siguientes diapositivas. Y otro ejemplo puede ser, frente a una situación de manifestar dolor e identificar, por ejemplo, un bulto en el brazo, pensar lo peor, ¿no? El pensamiento, seguramente es un tumor, me voy a morir de cáncer. La emoción acá es el miedo por la salud, ¿no? Lo que aparece también, o miedo, ansiedad, o preocupación por la salud propia, ¿no? La conducta inmediata es ir a las urgencias, ¿no? Frente al dolor o a un bulto, sin interrogar mucho más, ir, ¿no? Masivamente a las urgencias, a la guardia. La consecuencia acá, bueno, entonces, a corto plazo,
llegamos a la consulta, el médico nos atiende y ¿qué pasa? Nos confirma que no es un cáncer o que no hay ahí un bulto, sino que puede haber sido cualquier otra cosa. Ahí el alivio, ¿no? Pero a largo plazo el mantenimiento del problema, porque acá la cuestión es esta anticipación catastrófica y este temor por la muerte, ¿no? Lo que se reactualiza. Bueno, y acá también el posible tratamiento, entonces, el manejo de la ansiedad y la discusión o reestructuración cognitiva. Bueno, tal vez estos ejemplos a algunas les resuenen, tal vez tengan otros, ¿no? Y en este periodo también está bastante, como decíamos, exacerbado esto de las emociones, y está bueno que uno tenga un momentito para repensarse, para repreguntarse, más allá de que no esté recurriendo a los espacios, ¿no? Y por ahí a las consultas presenciales. Es un buen ejercicio que uno puede hacer para autoconocerse y para, ¿no?, interrogarse acerca de qué nos está pasando, ¿no? Y desde la técnica, entonces, lo que quería de algún modo darles un encuadre, es que hay algunas que están, si bien todas las estrategias aplican, digamos, sabemos de esta interrelación, que es lo que venimos afirmando, pero algunas están un poquito más orientadas al problema puntual o a esto de el dolor concretamente, o al control físico, más orientados más hacia lo fisiológico, y otras dirigidas al manejo de las emociones. Bueno, y acá les voy a contar, como para ir avanzando y ya no extenderme demasiado, es cuáles son las estrategias que nos puede brindar la TCC, ¿no? Las más desarrolladas, o si se quiere, que tienen un alcance un poco más masivo y que en este momento también hay mucho disponible incluso a través de estos medios, son las habilidades de afrontamiento o adaptación, ¿sí? Que digamos, la principal característica es que el objetivo es identificar y modificar la forma en que la persona está exacerbando la experiencia o esta percepción de los eventos negativos, de lo que está pasando o de lo que les pasa, como por ejemplo esto, ¿no?, de los pensamientos o imágenes que generan ansiedad, y justamente por eso muchas se orientan al manejo de la ansiedad, por todo lo que ya conocemos de la interrelación con la respuesta también o las manifestaciones fisiológicas, esto de quizás el incremento de la frecuencia cardíaca, de la respiración, esto de la tensión, cuando ya es un poco más exacerbado y toma la forma de ataque de pánico, la sudoración de las manos, o esta situación de paralización, ¿no? Pero bueno, la idea es que estas habilidades se pueden entrenar para que en ese momento de mayor exacerbación se puedan poner en práctica, ¿no? Y en general todas se orientan a aquietar, ¿no?, la respiración, los pensamientos, ¿no?, el cuerpo en general, mejorar también la autoconfianza y la autoestima, ¿sí?, que son también algunas palabritas claves, así como les hablaba de la empatía y demás, que aparecen en este tipo de terapia, ¿no?, hacia dónde nos enfocamos también en el trabajo terapéutico. Bueno, y algunas de ellas las conocemos, ustedes las practican, yo alguna vez he probado Tai Chi, Qigong, bueno, meditación, yoga hago, así que es una de las técnicas que nos ayudan para esto. Después hay ya desde hace muchísimos años alguna técnica de respiración profunda, bueno, que es lo que también muchas veces Sonia nos cuenta acerca de la respiración, o Norberto también nos cuentan acerca de la respiración diafragmática. Luego la relajación muscular profunda, que la original, digamos, ahora hay varias, hay diferentes técnicas, incluso también algunas prácticas que tienen alguna vinculación con esto, como
como de relajación y demás, pero bueno, esta puntualmente habla de dividir el cuerpo en 16 grupos musculares y trabajar sobre esto de los ciclos de tensión y relajación de las diferentes zonas, que eso va de algún modo logrando estos objetivos de aquietar y de contribuir al manejo de la ansiedad. Y el mindfulness, que bueno, ahora hay muchísimo disponible, pero lo que sí quería destacar es que es una práctica que tiene muchísimos años, ya desde 1970, que es de algún modo cierta occidentalización, si se quiere, de algunas prácticas orientales o filosofía oriental que tiene, bueno, muchísimos años más. En esto sabemos que los orientales son muy sabios, pero que en definitiva lo que digamos, propone es esto de la atención plena o conciencia plena, que es la traducción, y digamos, trabajar sobre el aquí y ahora, ¿sí? Que muchas técnicas un poco se orientan a este objetivo. Bueno, otra de las estrategias que les había mencionado es esto de la resolución de problemas, ¿sí? Que es más bien un proceso cognitivo, que es justamente poner en juego cuáles son esas formas de respuesta, ¿no? que automáticamente se están estableciendo frente a esa situación, y poner en juego, digamos, esto del autoconocimiento o del interrogarse en función de si esa fue ese pensamiento y esa respuesta que se dio fue la adecuada, ¿no? Bueno, pensando, bueno, en esto que supone también varias etapas, se acompaña al paciente a trabajar sobre, bueno, la orientación general de la situación, definir el problema y formularlo, ¿no? Muchas veces escuchamos que el primer paso para hacer un cambio, ¿no? O para digamos, traccionar aquello que nos está haciendo mal, es poder nombrar lo que nos pasa o poder identificar el problema. Y esto, bueno, lleva a veces como tiempo o más bien un proceso en relación a este intercambio, ¿no? Quizás aparece como automática en la respuesta y el problema, pero lo que se propone acá es definirlo, poder nombrarlo, a veces se propone escribirlo también, ¿no? Como para visualizarlo y a partir de ahí poder ponerlo en juego, ¿no? Cuestionarlo y bueno, y también generar esto de otras alternativas, acordar entonces una toma de decisión de cuál podría ser una alternativa diferente o más saludable, y después verificar si esa otra opción fue más satisfactoria desde el punto de vista de esto de lo saludable, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en el ejemplo anterior un poco la propuesta tenía que ver con eso, ¿no? En lugar de no salir, decirle que no a la amiga y no compartir, por ahí, bueno, de repente pensar que se le puede proponer en otro momento del día, ¿no? O intentar trabajar sobre ese malestar o sobre el dolor previamente a esa salida para de algún modo garantizarnos o generar algunas condiciones para sentirnos un poco mejor cuando estemos compartiendo, o de repente también podría ser limitar sobre qué queremos hablar, esto de por ahí decir, bueno, que no me pregunte mucho más porque no me quiero angustiar, si me pregunta si me duele o cómo estoy, bueno, poder también compartir con el otro, que preferís en ese momento, bueno, hablar de otras cosas, ¿no? De disfrutar ese momento compartido, que agradeciendo la preocupación, pero compartiendo de repente algún otro intercambio, otros intereses. Y otra de las estrategias es esto de la reestructuración cognitiva, que es lo que les decía a partir de la discusión cognitiva, que es un poco esto, ¿no? Identificar cuáles son los pensamientos, por qué que se nos impusieron previos a la conducta, autocuestionarlos, y después, bueno, pensar también en esto de las alternativas más flexibles y adaptativas. Acá también lo que se
de algún modo subyace, digamos, son también esto de las creencias, ¿no? Las ideas, los prejuicios que también las compartimos en alguna oportunidad en las charlas respecto, no sé, de cuestiones culturales o mandatos familiares, ¿no? Que aparecen ahí condicionando la conducta, que no podemos dejar de estar determinados en muchos momentos por esa creencia y ese prejuicio. De repente ahora, por ejemplo, escucho muchos casos y en lo personal, al inicio quizás de la pandemia, ¿no? de querer como cumplir con todos los roles, ¿no? de repente de aquellos que por ahí tenemos una responsabilidad laboral fuera de casa, y después, bueno, somos más dentro de la casa, y entonces la casa, la comida, el cole en casa, entonces también somos la senio, bueno, este tipo de cuestiones, o incluso en los casos en los que también está el resto de la familia mayormente en la casa, tener que demandarse o cumplir de repente con algún mandato respecto de que hay que hacerlo todo al 100%, ¿no? Con ese nivel de energía. Bueno, también hay que poder decir que no, poder establecer nuevas rutinas, tiene que ver con establecer nuevas organizaciones también familiares en la convivencia, esto que hablamos de ciertos acuerdos también en función de nuevos escenarios también, y esto es un aprendizaje. Y bueno, hay algunas más que tienen que ver entonces con el manejo de las emociones, que es orientar la atención, en el caso de la regulación emocional, orientar la atención, inhibir la labilidad emocional, no organizar la conducta en relación a los estados de ánimo, este tema de las autoinstrucciones también, esto de afirmarse en el poder hacerlo, ¿no? Con las limitaciones y con una conciencia de realidad, pero sí con esto de, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? E intentarlo, y después tener esa gratitud por poder hacerlo. Otra de las estrategias es esto de comentar o promover las redes de apoyo, las personas significativas, ¿no? En este caso estos espacios, los vínculos saludables, ¿sí? Y el tema de los sistemas de refuerzos también es retornar a aquellos momentos en los que fueron agradables, ¿no? Determinadas situaciones o experiencias, o aquellas cosas que conocen, que les hacen bien, ¿no? Que es parte de esto de cultivar el bienestar a través del arte, la música, la recreación, ¿no? Todas estas cosas que también mandan al grupo, ¿no? Que también son parte de estrategias que hay que fomentar y promover. Y bueno, antes de agradecerles acá, les quería contar un poco que en este periodo hay mucho dando vueltas en relación a la salud mental, qué es y qué no es, ¿no? Y por ahí la doc también hablaba la vez pasada de todos los prejuicios que hay dando vueltas, ¿no? Que cuesta que uno se haga cargo, que es algo de lo cual también hay que ocuparse, ¿no? Y que derribar por ahí los prejuicios en relación a que, ¿no? Que tiene que ver con enfermedades o con bueno, esto que en algún momento se pensaba, ¿no? Que consultar o ocuparse de la salud mental por ahí las puede posicionar o posiciona a la persona en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, en realidad traerles que es algo de lo que sí hay que ocuparse, que es un trabajo constante, ¿no? Que es algo real, ¿no? Necesario, y que bueno, de algún modo ya conocemos que tiene mucha incidencia, que no está separada de la salud general. Y como yo generalmente, bueno, no participo mucho del grupo, pero los leo, y hace un tiempito que nos conocemos, pero no les cuento mucho de mí, simplemente contarles mi proceso y mi salud mental en imágenes en este periodo, que tiene que ver con mi alegría y mi gratitud
con la doctora y con todas ustedes de haberme recibido en el grupo y que pueda continuar. Por eso acá puse la fotito de mayo, cuando en realidad un tiempito antes arrancamos con estos Zoom, así que muy contenta por eso. Y después a nivel personal, este proyecto que les compartí de los barbijos solidarios para ayudar a profesionales de la salud y instituciones de aquí de Zona Sur, que la verdad que hay muchísima carencia en el conurbano bonaerense, y bueno, ya está llegando a su fin, estamos entregando los últimos barbijos. Acá está Lorenzo, mi hijo, cortando la última tanda con el cartelito de Sumate Vos También, cuando hicimos la campaña de donaciones. Y después, bueno, varias de Lorenzo, en esto intergeneracional también, que generó para mí la pandemia, que es, bueno, mi abuela cumple el 1 de agosto 94 años, y le enseñamos a usar Messenger para que jugara con Lorenzo, y ahí mantenerla entretenida. Después el cole en casa, pero con algunas revistas que recopilé de mi infancia, Villique en anteojito, tengo el Sopena también, la enciclopedia Sopena. Intentos de yoga con Lolo, ahí, eso fue hace 2 meses más o menos, ni bien habíamos empezado, ahora hace más frío. Después un nuevo integrante en la familia, que es Jazmín, un bonsái jazmín que me lo regalaron para el cumple, me lo regaló una amiga el 16 de junio. Después la cocina, que me encanta cocinar, y bueno, aprendí a hacer un budín de avena, hago masa integral y me gusta mucho. Música que también disfruto, que si no la conocen, esta canción se las recomiendo, de Drexler. La foto que les mandé el otro día, que es de un artista armenio que me gusta mucho, que es Edgar Artis, y que hablaba justamente en esta foto de cómo de alguna manera la mente es nuestro jardín, ¿no? Y que los pensamientos son estas semillas, y que uno puede sembrar flores o sembrar malas hierbas. Y después acá algunas fotos, acá hay un permiso que no pedí, que lo estoy pidiendo ahora, que me encanta la lavanda, y que esta foto me encantó, de esta mariposa y ese cielo. Y la otra foto es de una amiga que el domingo la sacó. Yo, bueno, tuve también algunos días un poquito desanimados, y bueno, y ese cielo es real, fue del domingo a la tarde en San Telmo, y me lo mandó una amiga mientras miraba otras fotos que bueno, me reconfortaron bastante en esos días. Así que bueno, esa fue un resumen de mi cuarentena y de mi salud mental para también compartirles. Hola, ¿me Hola. oyen ahora? Bueno, les cuento que voy a poner en práctica todo lo que dijo Valeria en este mismo momento. Resulta que durante la charla se me cortó 3 veces el Zoom. No sé, ahora la última directamente, Laura me dijo que le pases la receta, Valeria, de no sé qué, de avena, eso no lo vi. Dale, es re fácil. Sí, bueno, ahora se la pasamos. Entonces, vamos a poner en práctica esto. ¿Qué puedo pensar yo en ese momento que estaba apurada porque sabía que Valeria terminaba y que yo tenía que hablar? Dios mío, ¿qué va a pensar esta gente? Que uno no está presente cuando ellos necesitan. ¿Qué voy a decir? No. Bueno, eso sería lo automático que a lo mejor uno tiene. Aplicando todo lo que vimos recién, puedo pensar cognitivamente, bueno, las personas que están aquí hoy nos conocen, saben la responsabilidad que tenemos, que si uno no está en este momento, algo habrá pasado, se interesarán en saber, o sea, me voy tranquilizando, me voy diciendo a mí misma cómo me estoy apaciguando. ¿Qué siento entonces cuando me apaciguo? Bueno, yo soy un ser humano como todos, también me puede pasar algo así, también me puede salir algo mal, ¿no? Voy a averiguar qué pasó para que no se repita. Ya me estoy tranquilizando un poquito más, mi sensación y mi sentimiento
es, digamos, mejor, ya me tranquilicé tanto que dije, bueno, ya se arreglarán si yo no me puedo conectar otra vez, ¿no? Que es lógico, los demás algo van a hacer. Y ya voy a explicar. Perdón, Doc, que es sobre lo que no hay control, ¿no? Porque esto de la tecnología también es una herramienta, pero es algo sobre lo cual no tenemos control, y de eso también, bueno, hay que establecer como un límite, ¿no? Claro. De ver sobre lo cual tenemos incidencia y sobre lo cual no, digamos. Entonces, acá el ejemplo es clarísimo, o sea, lo que había para hacer era, ¿no? Un poco manejar el malestar ¿no? Y la ansiedad y todo esto que generó no poder. Sí, bueno, así como entonces lo que quería decirles es que ante cada circunstancia, a cada momento de la vida, podemos pensar todo esto que vinimos hablando, que ustedes lo conocen en forma práctica, porque lo hacemos siempre. O sea, mientras ustedes van diciendo o haciendo algo en el grupo o en la consulta, la gente que está preparada va pensando en todo esto, cómo aplicarlo para darles a ustedes una opción, para mostrarles que, bueno, las cosas pueden pasar, que no, nadie, digamos, es perfecto, que seguramente le vamos a encontrar una solución, y si no la tiene, bueno, habrá que buscar otra cosa. Ustedes esto lo ven en el grupo todos los miércoles de una manera o de otra, ¿no? Todas las técnicas que Vale mencionó se fueron trabajando en vivo sin mencionarlas. Exacto. Hoy lo que hicimos es hacer la teoría, porque a veces pareciera que no estamos haciendo nada más que contar del dolor. Y sin embargo, junto con eso, nosotros vamos haciendo algo que se llama modeling también, o sea, modelar conductas para que ustedes las puedan copiar, porque el ser humano siempre aprende de copiar a los demás, ¿no? Aunque a uno en el colegio le decían, no te copies, hoy día diríamos, bueno, copiate, pero haz el esfuerzo vos también de hacerlo, de pensarlo, ¿no? Entonces, esto fue la parte teórica que, Vale, te agradezco mucho porque es un engorro ponerlo todo en blanco y negro, pero que a lo mejor ustedes después cuando lo vean, la próxima, vayan viendo las diapositivas que van a estar publicadas junto con el video y vayan tratando de pensar en su vida diaria cómo lo aplican esto que es tan difícil de decir, pero que cuando uno le toma la mano, se da cuenta que, pero si yo esto en realidad lo sé de la vida diaria. Muchas gracias, Vale, por haberme tomado este trabajo, y bueno, queda ya como para tener. Hay mucha tela para cortar con esto. Sí, sí, de cada una de esas estrategias después vamos a ir pudiendo hablar. Bueno, chau, Laura. Y bueno, muchísimas gracias, está bien el aplauso para Vale. Y ahora les voy a presentar, hoy Sonia tuvo un problema, su edificio se quedó sin internet.